Buenas noches. Ya entendido, tengo que poner, ¿no? Sí, se ve muy bien tu pantalla. Adelante, Pato. A ver, voy a hacer la presentación. Ahí está. Patricio Cueva Robalino es Magister Science en Ingeniería Civil. Es ingeniero civil por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Ingeniería Ambiental por la Escuela Politécnica Nacional. En su vida profesional ha sido jefe del Departamento de Estudios y Diseños de la Empresa de Agua Potable de Quito, jefe de estudios de agua de la empresa desde el año 2009 a 2013 y 2014 a 2018. Fue también profesor de posgrado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la Politécnica Nacional entre los años 79 y 82. Ha sido supervisor de varios contratos de consultoría, entre ellos del diseño definitivo de la ampliación de planta de tratamiento de agua potable de Palugillo, celebrado entre PEMAPS e Hidroplan. Además, consultor especialista en tratamiento de agua en los proyectos MERVAR 1, MERVAR 2, que se realizaron en Mérida, Venezuela. El plan maestro para Tabay, Mérida, Ejido y Lagunillas en la región de Mérida y Tobar. Bailadores de Santa Cruz en el Valle de Mocotíes, en Venezuela, en el año 99. Fue consultor diseñador de la planta de tratamiento de agua potable de Piura para 660 litros por segundo en el año 2006. Jefe del Frente de Planta de Tratamiento y Tanques de Reserva en la fiscalización de la construcción del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Santa Rosa. Supervisor por parte de la Empresa de Agua Potable de Quito del contrato Diseños Definitivos para Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bellavista. El grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Politécnica Nacional te da la más calurosa bienvenida. Adelante, Patricio. Bueno, muchísimas gracias, Fernando y colegas. Ahora sí, oficialmente, buenas noches con todos. La planta esta de tratamiento de agua potable de Palugillo nace pues de que el estudio del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado realizado por Heisen y Sawyer determinó que había que hacer una ampliación a la planta de Palugillo, a la planta original, que tenía una capacidad de 600 litros por segundo. Y determinaron pues que también esta planta esta ampliación debía ser en un caudal de 1000 litros por segundo, es decir, que la capacidad total de la planta llegue a 1600 litros por segundo. Esto para satisfacer los requerimientos de dotación de agua potable de las parroquias orientales del Distrito Metropolitano de Quito. Por esto, pues la empresa metropolitana de agua potable realizó la contratación de los estudios de ampliación de la planta de Palugillo a finales del año 2015, y los estudios se realizaron prácticamente a lo largo de todo el año 2016 y fueron recibidos a inicios del año 2017. De ahí más adelante se procedió a la contratación de la construcción y al momento la planta está terminada y debe estar ya en funcionamiento. Yo estuve hace un par de semanas atrás, tal vez un poco más, una reunión con funcionarios de la empresa, personal de la consultora, los constructores, haciendo un recorrido, y estaba pues ya lista para iniciar las operaciones. Vamos con un poquito de datos generales, ¿no? Primero, la planta está ubicada en el kilómetro 7,5 de la vía Pifo-Papayacta, en el sector que se llama Palugillo, de ahí viene el nombre, ¿no? Esto está en un barrio que se denomina La Virginia, que pertenece a la parroquia Pifo, y la altura media, digamos, del predio donde está instalada esta planta es 3075 metros sobre el nivel del mar. Es un predio bastante grande que pertenecía a la hacienda Payares, que la empresa adquirió. Ya tenía pues ahí la primera planta, la planta original de 600 litros por segundo,
el resto del predio no había sido adquirido y para la construcción de esta planta hicieron unas negociaciones y consiguieron todo el predio. Es un predio relativamente grande, tiene 18,93 hectáreas, de las cuales la planta nueva, la planta como hablemos de estructuras de tratamiento, tiene 7,15 hectáreas. La planta original con lo que es planta más las edificaciones, 3,21 hectáreas. Esta planta tiene fue concebida con un reservorio de agua cruda que ocupa 2,72 hectáreas, después vemos la capacidad. Y bueno, la capacidad de la planta es para tratar 1,000 litros por segundo. Ahora, la fuente de agua de esta planta, que alimenta esta planta, procede del sistema integrado Papayacta. Es un agua que tiene realmente bajos valores de turbidez en promedio, promedios mensuales redondeando, está entre 5 y 12 unidades nefelométricas de turbidez, pero han habido ocasiones que han tenido picos que reportan de 320 unidades nefelométricas. El color yo diría que es medio, entre 38 y 66 unidades de color, y han habido también picos que han registrado de 600 unidades de color. Estos datos corresponden, digamos, a la época que se hicieron los estudios. Yo supongo que más o menos en ese mismo orden se habrán mantenido de ahí para acá, ¿no? La tratabilidad, a pesar de que esta agua, digamos, se usa en otras plantas que sirven a la ciudad de Quito, como es el caso de Bellavista, que es la planta más grande, de todas maneras se hicieron pruebas de tratabilidad, de las cuales los resultados salieron una dosis óptima de coagulante, 40 a 45 miligramos por litro. Esto hablando de sulfato de aluminio, que es el coagulante que realmente usa la empresa de agua potable de Quito. Ellos usan un coagulante, sulfato de aluminio de tipo líquido, ¿no? La dosis óptima de polímero en las pruebas estuvo entre 0,20 y 0,22 miligramos por litro. El tiempo óptimo de floculación de 27 a 33 minutos y gradientes de velocidad entre 65 y 30 segundos a la -1, ¿no? La prueba de velocidad de sedimentación arrojaba valores de 1 centímetro por minuto. Estos son resultados, digamos, de 5 campañas de tratabilidad que se hicieron al inicio al arranque del proyecto, ¿no? Patricio, amplíale por favor la presentación. Sí, sí. Ya. Ahí. Ya. Bueno, el comentario que dice una obra hecha realidad para las parroquias orientales es Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche, Guayabamba, Tumbaco y Cumbaya, es porque, como ustedes ven acá en la parte izquierda de la pantalla está el diseño, cómo se lo concibió, y en las fotografías que están en el costado derecho muestran ya la obra ejecutada. Aquí pueden ver, aquí esta partecita de aquí es la estación recuperadora donde arranca la captación de agua de la planta, ¿no? Se amplió un poquito la pileta de la estación recuperadora y de ahí viene la línea de conducción hasta que es un reservorio de agua cruda de 30,000 metros cúbicos de capacidad. Después pasamos pues aquí a la nueva planta de tratamiento. En este sector están las edificaciones. Aquí hay una pequeña canchita de mini fútbol. Y acá en el sector de acá están las unidades de tratamiento de lodos. La planta número 1 está en esta zona de acá, ¿no? Aquí están las unidades de tratamiento y aquí las edificaciones. Y esto que se ve aquí es el tanque de almacenamiento, el tanque de reserva de la planta antigua, ¿no? El tanque de almacenamiento de la nueva planta está acá.
Ya, las estructuras principales que tiene esta planta es, bueno, primero la captación en la pileta de la estación recuperadora. Tenemos el reservorio de agua cruda, que se le denomina con las iniciales estas RAC, que tiene 30.000 metros cúbicos de capacidad. Después vienen pues las unidades de tratamiento de agua potable con una capacidad de 1.000 litros por segundo. Inmediatamente después tenemos la reserva de agua tratada con una capacidad de 14.000 metros cúbicos. Una cosa que es novedosa y es pionera en esto, la planta esta, es que esta planta ya cuenta con unas unidades de tratamiento de lodos, porque anteriormente pues el producto de lavado de los sedimentadores o de purga de los sedimentadores, en el caso que hayan sedimentadores no de lavado por vaciado, y el lavado de los filtros se desechaban tal como salían, a lo más les daban, ponían en una pequeña laguna para que el medio se presedimente y tal como salía directamente al cuerpo receptor, ¿no? Lo que igual el Ministerio del Ambiente ya no permite y siempre ha venido insistiendo en la necesidad de cumplir con este proceso. Entonces, esta es la primera planta realmente que tiene un sistema de unidades de tratamiento de lodos. Y me parece importante, aquí tenemos que ir viendo, sacando experiencias de este sistema de tratamiento que se ha concebido aquí. Me parece que está bastante bien concebido. Aquí más adelante tocaré un poco ese tema. Se está siguiendo una línea un poco diferente a la que se ha planteado para la planta de Calderón, que todavía no se inicia la construcción. Y después tenemos pues los edificios que los principales son el edificio de químicos y dosificación, el edificio de control y laboratorio, el edificio de cloración, y hay también una salita de uso múltiple como para conferencias, cuando haya visitas y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, la planta, como les digo, la captación tiene en la pileta de la estación recuperadora. La estación recuperadora para eso se amplió un poquito, digamos, hasta aquí era la pileta de la estación recuperadora y se amplió esta cámara y que tiene con seguida por una cámara seca donde hay una serie de tuberías que van a diferentes destinos. Digamos, la más grande es la que va pues hacia la planta de tratamiento de Bellavista. Una va obviamente a la planta número 1, a la planta original. Hay otra tubería que va a la nueva planta. Y me parece que hay una que va hacia el aeropuerto y hay alguna otra que queda lista, instalada ahí, pero taponada para un destino que después defina la empresa, ¿no? Ya. Bueno, la MAPS en realidad tiene siempre mucho cuidado en contar con un sistema de reserva de agua cruda en todas sus plantas. En este caso, obviamente, no podía ser la excepción y además aprovechando que el predio tiene una extensión relativamente grande, nos permite contar con una buena reserva, ¿no? En este caso se tienen una reserva de agua cruda de 2 celdas que son con una capacidad total de 30.000 metros cúbicos. Está dividido en 2 celdas, pues obviamente para que se pueda hacer la operación y mantenimiento, es decir, cuando haya que limpiar, sin necesidad de suspender el servicio. Y ustedes ven aquí tiene pues unas rampitas, es para que puedan entrar los carros encargados de la limpieza y de hacer la extracción del material que hay en el fondo cuando toca hacer limpieza. Con esa capacidad tenemos más de 8 horas de almacenamiento de agua cruda, en realidad 8,3, con el caudal de diseño de los 1.000 litros por segundo, ¿no?
Claro, evidentemente, como ahí tenemos un tiempo de retención relativamente bueno, nos permite tener con un poco de anticipación saber qué calidad de agua está entrando y tomar algunas medidas, ¿no? Y adicionalmente, justamente también ese tiempo permite que el material más pesado pueda sedimentarse, es decir, que contribuye a bajar un poco los valores de color y turbiedad del agua que va a pasar ya a la planta de tratamiento, ¿no? La planta de tratamiento en sí está compuesta de varias estructuras, ¿no? Tenemos primero una parte que es común. La planta, digamos, se divide en dos módulos, ¿no? Dos módulos de tratamiento, cada uno sería para 500 litros por segundo, pero tenemos primero unas dos estructuras que son comunes, que es el cajón de entrada, realmente serían dos cajones, como después veremos, y la mezcla rápida. De ahí siguen ya los dos módulos de tratamiento, que sería a partir de los floculadores, ¿no? Cada módulo tiene 4 floculadores de tipo de flujo, floculadores hidráulicos de flujo vertical, con una capacidad de 125 litros por segundo cada uno. Después tenemos 4 sedimentadores, que son de tipo de alta tasa, 6 filtros descendentes de tasa declinante y lavado mutuo, y 2 cámaras de contacto para tener tiempo de contacto de la desinfección, ¿no? Esta es la configuración de la planta de tratamiento, ¿no? El agua viene por esta tubería desde el reservorio de agua cruda. Aquí tenemos una cámara seca, que es aquí donde dice ingreso y medición. Realmente se hace en esta cámara seca y en esta otra cámara que está acá. Aquí lo que tenemos básicamente es una válvula, y acá tenemos un medidor electromagnético. De aquí pasamos a la parte esta de mezcla rápida, que más adelantito veremos un poco más de detalles. Una transición para poder pasar del ancho del canal de mezcla rápida hacia el ancho total que tenemos en estos canales que llevan el agua a los floculadores, ¿no? Que distribuyen a cada floculador. Aquí tenemos los dos edificios más grandes, digamos, que de la planta, que son el edificio de control y el edificio de dosificación y químicos, ¿no? En esta zona está el edificio de cloración, y aquí la sala de sopladores, porque los filtros tienen un sistema de lavado con aire y agua. Ya, estos son los floculadores. Aquí tenemos los sedimentadores. Como ven aquí, esta es una zona que separa un módulo del otro. Aquí están los filtros. En realidad aquí solo vemos los techos de los filtros porque es área cubierta. Y después tenemos acá ya la zona de salida, ¿no? Hacia la zona de desinfección. Aquí están los tanques de contacto. Este es un canalito que sirve para recoger el agua. De hecho, se le llama canal de aguas claras. El agua de los filtros entregan a este canal, y de este canal por vertedero pasa por aquí, por esta parte central, pasa hacia los canales estos del tanque de contacto. Todo esto es un área cubierta, ¿no? Es con losa, ¿ya? La desinfección se realiza en este punto, ¿no? En este punto de aplicación del cloro, y el agua como pues va haciendo este recorrido de ida y vuelta hacia acá. Esto es para propiciar flujo pistón y tener un tiempo de contacto que está en el orden de 24 minutos, porque la eficiencia de la cloración tiene que ver con la dosis que apliquemos y el tiempo de contacto que tengamos del agua con el desinfectante, ¿no? Y de aquí pues ya salimos hacia el tanque de reserva de agua tratada. Ya, el cajón de entrada y mezcla rápida, como decíamos, tiene dos cámaras, ¿no? Esta cámara, aquí podemos ver, aquí tenemos una válvula de mariposa. Esta tubería me parece que es 800 milímetros. Ya.
sí, 800 milímetros, y la velocidad está casi en 2 metros por segundo, ¿no? Aquí tenemos entonces la válvula de mariposa, acá tenemos un medidor electromagnético, aquí hay pues las respectivas uniones mecánicas uniones de desmontaje para permitir el desarmado cualquier momento que se tenga necesidad, ¿no? La mezcla rápida, de aquí el agua, como digo, entonces pasa con esta velocidad de casi 2 metros por segundo, sube un poco y pasa por esta ventanita que queda bajo la pared esta que separa con esta otra parte de la cámara. Entonces pasa por aquí y en esta parte pasa como que fuera por un vertedero de pared ancha y cae por esta rampa, ¿no? Esta tiene una longitud de 10 metros de longitud horizontal, ¿no? De aquí, y un desnivel de 1,40 m. Este cambio brusco dependiente de esta muy inclinada a fondo horizontal hace que se produzca aquí un resalto. Y aquí tenemos la longitud del resalto, pues 2,92 metros, la longitud teórica, y claro, tiene un poco de adicional para garantizar que el resalto no se mantenga, ¿no? Y tenemos un pequeño sobrelevado aquí, me parece que es de unos 10 centímetros, entonces para control del resalto. Y aquí sigue, y en esta zona de acá, bueno, lo que vemos aquí, esta compuerta es realmente la compuerta que permite el paso hacia un bypass que lleva el agua directamente hacia los filtros cuando tengamos agua de muy buena calidad y no necesitemos usar ni los floculadores ni los sedimentadores. Esta es una cuestión que sí permite ahorrar bastante coagulante, porque la dosis del coagulante cuando se hace filtración directa es muy baja, ¿no? Es entre 5 y 10 miligramos por litro, cuando la dosis de tratamiento completo vimos que en la óptima está en 40 miligramos por litro. Entonces, pero realmente en la práctica yo he visto que ni la EMAP ni otras instituciones, ni otras empresas que tienen esta facilidad de tener el bypass para filtración directa, lo usen. Y más adelante están aquí ya el paso, el ingreso hacia los canales que distribuyen el agua a los floculadores, ¿no? Creo que ya esta zona de aquí es la transición que veíamos que veíamos acá, ¿no? Para pasar desde los 4 metros de ancho de aquí hasta los 7 metros de ancho. Y estos son los canales que llevan a los floculadores, como decía. Bueno, en cuanto a químicos, como les decía, la empresa usa sulfato de aluminio de tipo líquido, polímero como ayudante de coagulación, la dosis que se obtuvo ahí en las pruebas de tratabilidad era alrededor de 0,23 miligramos por litro. Y también la dosificación de cloro. No sé si en algún momento la empresa se vaya a pasar a policloruro de aluminio, ¿no? El policloruro de aluminio tiene una ventaja de que realmente necesita menos, una dosis mucho menor, y más que nada produce mucho menos aluminio residual. El pero es que el sulfurato de aluminio es bastante más barato y me parece que en los últimos tiempos la diferencia de precios entre el policloruro de aluminio y el sulfato de aluminio ha crecido. Entonces no sé si en algún momento se animen a pasar, porque si tiene buenos resultados con sulfato, a lo mejor se quedan ahí un poco. Hay que hacer notar que las dosis, estas dosis especialmente del polímero, se determinan con el polímero que esté usando la empresa en el momento, pero yo he observado que se cambian, no se mantiene ese polímero, ¿no? No sé este momento cuál están usando, y me acuerdo hace algunos años se usaba el Prestol
con la que se hizo la planta del Troje. Este rato yo sé que no es el Prestol, es otra casa. Y normalmente yo por lo menos pienso que una marca tendrá un comportamiento, otra marca otro comportamiento, las dosis posiblemente cambien, entonces habrá que ajustar si es que hay un cambio de marca, ¿no? La dosis de cloro de 2,35 miligramos por litro, yo considero que es alta. Posiblemente esas dosis altas se usan porque las líneas de conducción de agua tratada en Quito realmente son muy largas, ¿no? Entonces se necesita tener una dosis un poco más alta para conservar la propiedad de que se mantenga el agua desinfectada, ¿no? Los floculadores, como dijimos antes, pues tenemos 2 módulos. En cada módulo tenemos 4 floculadores. Son floculadores de tipo hidráulico, flujo vertical. Cada uno, al tener 8 floculadores en total, para un octavo del caudal, o sea, 125 litros por segundo. Los canales de acceso a cada floculador que salen desde la transición, se les ha dado esta configuración con los cambios de dirección a 45 grados. Esto con la finalidad de minimizar las turbulencias, los impactos y evitar que se produzca alguna ruptura de flóculo, ¿no? Me parece que es un refinamiento que es bueno. Tal vez no sea tan imprescindible, porque lo que está formándose ahí en esa zona recién es microflóculo y realmente el flóculo va a estar acá. Y va a ir formándose de aquí hacia la salida, ¿no? De aquí hacia la salida. Entonces, pero sin embargo se ha tomado esa precaución. O sea, de todas maneras, aparte de que estéticamente se ve mejor, me parece que es una precaución interesante, ¿no? Después los floculadores, cada uno consta de 7 canales con pantallas verticales, como se ve aquí. Hay unas pantallas que llegan hasta el fondo, hasta el piso, y hay otras que se quedan más abajo del nivel de agua. Las que llegan hasta el piso, realmente las que llegan hasta el fondo del floculador, quedan más abajo del nivel de agua. Y hay otras, en cambio, que no llegan al fondo del piso, se quedan más arriba, pero en cambio la parte superior queda más arriba del nivel del agua. Entonces obliga a que en las que tenemos un orificio que queda entre el borde inferior del tabique y el fondo, el agua pase por ahí, y en las que en cambio queda el nivel del agua por encima, pasa como vertedero ahogado, ¿no? Y eso es lo que permite, estos cambios de dirección es lo que permite ir formando el flóculo. Si se acuerdan, en las pruebas de tratabilidad había se encontró que las gradientes de velocidad óptimo estaban entre 65 y 30 segundos a la -1. Entonces, aquí se ha ido haciendo una transición muy lenta de gradientes de velocidad. El primero, por ejemplo, con 65 segundos a la -1, 60, me parece que de aquí baja a 50, pero al final llega con 30, ¿no? Por eso es que ven que los espaciamientos entre pantallas son más amplios hacia la zona de salida y son más cercanos en la zona de entrada. Igualmente, la distancia del borde inferior al piso y lo mismo en los que pasa por abajo, y del borde superior al nivel del agua, en los que el paso es por arriba, también es más corto en estos primeros canales. Con esto lo que tenemos es que el flóculo va a formarse mejor porque, digamos, al comienzo que yo tengo muchas partículas y muy finas,
tengo muchas posibilidades de que se puedan encontrar. Los flóculos que se forman son muy pequeños, pero a la vez son más resistentes. Mientras más crece el flóculo, se van volviendo más frágiles. Es fácil acordarse, pues, la experiencia que todos hemos tenido alguna vez. Queremos romper una ramita, si la ramita es larga, la rompemos fácilmente. Si la ramita es más corta, cada vez más difícil, ¿no? Entonces, es el mismo fenómeno. Mientras el flóculo es más chiquitito, es más duro, más resistente. Mientras más grande, es más frágil. Entonces, la agitación aquí tiene que ser más suave que acá. ¿Y cuál es la cuestión? Que aquí tengo muchísimas partículas finitas y acá tengo mucho menos partículas más grandes. Entonces, si se rompen, es difícil que vuelvan a encontrarse porque están pocas. Entonces, es difícil que vuelvan a encontrarse y vuelvan a unirse. Entonces, por eso es que es conveniente ir reduciendo el gradiente de velocidad. Ahora, este es un gradiente todavía relativamente alto, ¿no? 30 segundos a la menos 1, porque eso es el comportamiento de esta agua. Bueno, la salida del floculador es hacia un canal que está en la parte superior. Entonces sale por aquí y va hacia un sedimentador. Hay dos formas de distribuir el agua que salen de los floculadores a los sedimentadores. Una es, pues, contar con que todos los floculadores entreguen a un solo canal y de ese canal se reparte al floculador. Ahí hay que jugar un poco con anchos del canal, pero normalmente es casi imposible conseguir que la distribución sea uniforme. Entonces eso conduce a que hayan sedimentadores que estén trabajando con más caudal y otros con menos caudal, y entonces, por consiguiente, las eficiencias no son las deseadas, ¿no? La otra forma es, pues, como está en esta planta, que es un canal individual de un floculador para un solo sedimentador. La desventaja que tiene esto, en cambio, es que obligatoriamente cuando yo haga la limpieza tengo que hacer del juego, ¿no? Floculador con sedimentador. Aquí tenemos unas tuberías en el fondo con válvulas de mariposa, ¿sí? Para poder limpiar las zonas del floculador en las partes donde tenemos el paso por arriba, en el paso hacia el siguiente canal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que haber pasado por la parte de arriba hacia este canal. Entonces, en el fondo tengo yo el tubo con el sistema de apertura, ¿no? Las pantallas estas que llegan hasta el fondo, tienen que tener un orificio que permita que cuando yo vacíe el floculador para limpieza, pues el agua pase, ¿no? Porque si no se quedaría en esa celda. Entonces pasa por ese orificio. Esos orificios, claro, está una que pasa por abajo, una pasa por arriba. Pongamos estas por abajo. Entonces, en una estaría al lado derecho, en el otro estaría hacia el lado izquierdo. Eso es siempre recomendable que estén alternadamente, pero tiene que haber eso para poder facilitar la limpieza y además que el rato que vacíe que no se genere presión sobre la pantalla, porque sería 3 metros de altura de agua y le sacaría el tabique, ¿no? ¿Qué más? A ver, el tiempo. Bueno, el tiempo de floculación está en estos floculadores, se ha tomado 30 minutos, que es el intermedio que estaba en las pruebas de tratabilidad, ¿no? La longitud de los canales, que son de 10 metros y el ancho 8 metros. Y la altura del agua es 4 metros, me parece que es 402. Y
claro, obviamente la profundidad va cambiando porque como vamos perdiendo carga, entonces para mantener la altura de agua, tenemos primero el fondo del floculador va con una pendiente paralela a la pendiente del gradiente de agua, ¿no? Bueno, los tabiques son plásticos de 1 centímetro de espesor. Creo que eso es básicamente. La pérdida de carga total que tenemos es 55 centímetros. Ya. Bueno, los sedimentadores, ¿no? Tenemos 4 sedimentadores por módulo. Las celdas estas de sedimentación son placas planas. La EMAP ha acostumbrado a poner lo que se llaman seditubos, que son unas celdas de tipo cuadrado, normalmente de 5 centímetros de lado. Se puede usar eso, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? En la teoría de sedimentación de este tipo de sedimentadores que la desarrolló esta parte, el doctor Yao, indica pues que las placas planas son mucho más eficientes que las celdas de sedimentación, sean cuadradas, sean hexagonales, sean circulares, lo que sea. La explicación es pues que si la celda es circular, nosotros sabemos pues que el perfil de velocidades en una tubería se forma una parábola y como tenemos un cilindro, ¿no es cierto? La forma vendría a ser como digamos la puntita de una bala. Así sería el perfil de velocidades. En el caso de celdas cuadradas, tendríamos una cosa parecida con las deformaciones propias de la forma cuadrada de la celda, ¿no? Ya no sería la forma de una bala, sino un poquito deformada. Si tenemos un par de placas planas, hablemos de longitud infinita, sí se produce esta deformación, pero sería en dos dimensiones, ¿no? No en las 3 dimensiones como es el caso hablemos de ductos circulares o ductos hexagonales. Entonces, ese fenómeno hace que estas celdas sean mucho más eficientes. De hecho, hay que tener en cuenta que en la fórmula de Yao hay un coeficiente que le llama S sub C. Ese coeficiente, pues, es 1 para celdas paralelas planas, en que la relación del ancho de la celda, digamos, a la separación es prácticamente infinita, es 1, ¿no? En cambio, en celdas cuadradas, ese valor, dicen, algunos autores dicen 11 octavos, que sería 1,35, y hay algunos que dicen hasta 1,43. Entonces, como ese valor va en el denominador, le hace que la eficiencia se pierda, ¿no? Entonces, si yo uso celdas de tipo cuadrado o hexagonal, puedo usar, pero tengo que compensar o con longitud del sedimentador o con longitud de la celda, lo que quiere decir que es un sedimentador más profundo, o si no compenso ninguna de las dos cosas, pues simplemente las partículas que puedo remover son partículas más pesadas que las que podría remover con celdas planas, es decir, partículas que con celdas planas removería, esas partículas no se removerían con celdas cuadradas. Entonces, aquí el diseño está con placas planas paralelas que obviamente tienen, para que no se pierda la distancia de separación, tienen separadores cada cierta distancia, es decir, que estrictamente la longitud infinita no se cumple, pero de todas maneras es un valor que se acerca mucho a 1, a diferencia de lo que tenemos con las otras celdas, ¿no? Una cosa interesante de estos sedimentadores es que tenemos un sistema de extracción de lodos, de recolección y extracción de lodos, con tolvas de tipo tronco piramidal invertido, ¿no?
Hay algunas plantas que tienen simplemente una tolva longitudinal que se puede hacer, y hay diferentes formas de extraer el lodo que se queda recogido en estas tolvas. En este caso es un sistema bastante interesante que lo usan en Brasil, el doctor Di Bernardo, que tiene pues estas tuberías que son inclinadas, digamos, hagamos cuenta que estoy viendo del otro lado, seguiría en una forma así, ¿no? Ya. Estas descargan, a ver, en esta parte central tengo digamos, como decir, un canal de 3 pisos. En la parte superior estaría el canal que recoge el agua ya sedimentada. El agua ya sedimentada que va a ser recolectada por estas tuberías que tienen unas perforaciones en la parte superior y descarga acá. Y de aquí, este canal, bueno, pues conduce a este otro canal que es un canal donde recolecta de todos los sedimentadores para pasar por estas tuberías a los filtros, ¿no? En la parte intermedia está el manifold de distribución hacia debajo de las placas estas. Lo que se ven aquí, estos orificios, serían los huequitos del manifold de distribución, ¿ya? Entonces distribuyen el agua hacia debajo de las placas, y está calculado pues de manera que la diferencia de caudal entre el primero y el último orificio, el que está al final, sea muy baja, ¿no? Del orden del 5%. Pero eso mismo hace que el manifold ese sea de dimensiones bastante grandes. Y debajo de ese manifold está pues el ducto que va a recoger, que sería atrás de la pared esta donde descargan donde están estas tuberías, descargan hacia allá. Esas tuberías van a descargar de forma atmosférica. Entonces, para eso, tengo que tener el canal del fondo, el que está en el primer piso, digamos, tengo que tener con ventilación. Entonces, por esa razón, tengo aquí esta tubería que está abierta, como ustedes le ven, que me conecta a la parte inferior de ese ducto. Entonces, el aire entra por aquí. El rato que la salida del lodo, digamos, está por una tubería que está debajo de este canal. Aquí hay unas tuberías con su válvula. El rato que abro eso, el agua que está dentro de ese canal sale, el nivel baja hasta debajo del fondo del manifold de distribución. Entonces, y el aire entra por las tuberías estas, ¿no? Entra por esta tubería, entonces ventilado, y me hace descarga digamos, a nivel atmosférico, ¿no? A presión atmosférica. Entonces, eso me permite que el caudal que sale de cada una de estas tolvas sea uniforme, ¿no? Sea igual. Ya. Entonces, esto con respecto a lo que tiene que ver con la extracción de los lodos. Bueno, ya dijimos un poco de esto de la descarga del agua sedimentada y del manifold. Desgraciadamente aquí lo único que vemos es los huequitos. Hubiera sido bueno tal vez ponerle un dibujo de la forma que tiene que realmente es un ducto cerrado, un canal cerrado, digamos, en que al inicio tenemos una altura considerable y va cerrándose hacia el final. Es la forma en que la literatura técnica de este tipo de plantas, más que nada la literatura que fue auspiciada y promocionada por el CEPIS, considera que se debe hacer la distribución del agua floculada a los sedimentadores para conseguir una buena distribución del flujo debajo de las placas, ¿no?
Al final haremos un poco un comentario a esto, porque yo he observado que los gringos no hacen así, entonces comentaremos un poco esa parte. Bueno, esto que dice aquí, que la tasa de recolección de 2,33 litros por segundo por metro, se refiere a la longitud que yo tengo que tener en total de estos tubos recolectores en función del tratamiento, del caudal que está tratando cada sedimentador, ¿no? Entonces tiene que tener unos límites, y esto está obviamente dentro de los límites admisibles. También aquí decimos que la carga sobre el orificio, tenemos 16 orificios de 25 milímetros en cada uno de estos tubitos. Con esas características y ese caudal, el caudal total, tenemos una carga de 7,2 centímetros sobre el orificio, que es lo que recomienda, que dice que esté entre 5 y 10. En realidad yo he visto bastantes sedimentadores que tienen menos de 5 y algunos realmente muy poco. Estaría dentro de lo óptimamente recomendable, ¿no? Bueno, los filtros. En los filtros tenemos 2 módulos de 6 filtros rápidos de flujo descendente, tasa declinante y lavado mutuo. Bueno, aquí un poco lo conviene aclarar un poquito, es qué es esto de tasa declinante y qué es de lavado mutuo. Tasa declinante es, en realidad tenemos 2 formas de operación de los filtros, ¿no? Yo puedo trabajar con filtros que todo el tiempo me produzcan el mismo caudal, en cuyo caso, cuando el filtro está limpio, en que la resistencia al paso del agua a través del medio filtrante es poca. Para mantener el caudal tengo que tener un sistema que es automático, que de válvulas con los contrapesos, que lo que hace es, se cierra bastante, y conforme se va ensuciando, pues la resistencia del agua, al paso del agua en el medio filtrante es mayor. Entonces esa pérdida de carga que tengo por ensuciamiento, en cambio lo voy compensando porque se va abriendo esa válvula de control. Esa es una forma, la forma en que se hacían al menos los filtros antiguos. Es una forma que tiene el problema de que realmente necesitamos de ese tipo de control, que es bastante caro. Cuando se dañan, pues no hay que parar el filtro y reemplazar el sistema. Y bueno, y más que nada, los investigadores, bueno, en realidad los gringos son los que empiezan las investigaciones, el grupo de Clisby, Bauman, entonces, que investigaron mucho estos fenómenos, llegaron a la conclusión de que era mejor trabajar con estos otros filtros que se llaman de tasa declinante. ¿Cómo trabajan estos filtros? En realidad, no se considera como un solo filtro, sino se considera como una batería completa de filtros. En este caso tendría una batería de 6 filtros, ¿no? Entonces, al inicio de la operación, se hacen una serie de lavados de los filtros en orden, ¿no? Primero un filtro, después otro filtro, con espaciamientos en el lavado y forzados. Después de varios lavados que se hace así, queda establecido pues un nivel de limpieza diferente entre un filtro y otro. Entonces siempre voy a tener un filtro que está más limpio, uno que le sigue, otro que está un poco más sucio, y hasta que el último es el más sucio de todos, ¿no? Entonces, en ese caso, la batería de filtros me produce la totalidad del caudal. En este caso diríamos 500 litros por segundo. Cuando el filtro está recién lavadito, pues me produce la mayor cantidad de caudal. Y el filtro que está
más sucio, el que ya le toca entrar a lavarse, está produciéndome un caudal mucho menor que el más limpio, y hay unos intermedios, ¿no? Obviamente, el rato que está más sucio entra a lavarse, pues ese rato, una vez que lo vuelvo a poner en operación, pasa a ser el más limpio, y esto se va volviendo cíclico, ¿no? Se ha encontrado en las pruebas estas todas las investigaciones que hicieron especialmente Clisby, se ha encontrado que este tipo de funcionamientos son más, producen una mejor calidad del agua. No tengo que tener los controles estos de caudal, simplemente se regulan solos, digamos, ¿no? Precisamente por esta cuestión de que es cambiante la velocidad de lavado, el caudal que está pasando por cada unidad, hablamos de una tasa media de filtración, que es, en este caso, es 268,66 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Ya, eso cuando estamos operando el ciclo de filtrado normal. El rato que lavo un filtro, pues ese filtro dejó de cooperar con los demás para producir agua, está siendo lavado, está sin contribuir con nada de caudal, y ese caudal que dejó de contribuir ese filtro, pues tiene que ser tomado por los que quedan en operación. Entonces hay un aumento de la tasa media de filtración durante el lavado de una unidad. En este caso sube a 322,39 metros cúbicos metro cuadrado por día. Ahora, ¿qué es esto del lavado mutuo? Que es la segunda cosa que decimos aquí. El lavado de los filtros se hace como lo que se conoce como retrolavado, es decir, con agua en contracorriente. Claro, complementándose normalmente con lavado con aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sistema sí tiene para hacer lavado con aire y con agua. Pero bueno, la parte de lo que es el retrolavado con agua, puede venir el agua esta para el lavado de hay varias posibilidades de hacer este agua. Una que es bastante utilizada es pues tener un tanque de reserva de agua para el lavado exclusivamente de los filtros, que está ubicado pues en una cota más alta, y tiene que tener una conducción con algún control porque mientras el tanque esté lleno, tengo una carga diferente que cuando el tanque ya está terminando el lavado, ¿no? Entonces, para compensar esa diferencia de carga, tengo que tener un sistema de control de ese caudal. Ese es un sistema. Otro es, pues, con un sistema de bombeo, en cuyo caso las bombas estarían graduadas directamente para que dé el caudal que se ha seleccionado para el lavado durante el tiempo que tome esta operación, que normalmente es alrededor de 5 o 10 minutos, ¿no? Y el otro caso es pues este sistema llamado de lavado mutuo, que es el que ha propiciado siempre el CEPIS. ¿En qué consiste ese lavado mutuo? Pues aquí tengo yo, estos son los filtros, ¿no? Esta es una unidad de filtración, ¿ya? Esta parecita de aquí lo que me hace es me separa la zona de filtración del canal recolector del agua de lavado. Adicionalmente, por aquí me entra el agua que se va a filtrar cuando estoy en operación normal, me entra por aquí, se llena este canal. Se llena este canal y el agua pasa pues a través del vertedero de lavado, pasa a la zona de filtración. Durante el lavado entra por el fondo,
Aquí tenemos, en estos filtros tienen un sistema de falso fondo que es tipo Leopold. Los tipo Leopold realmente son unos bloques plásticos que tienen está conformado como 3 ductos en el bloquecito entonces forma una hilera con 3 ductos que son estudiados hidráulicamente para que la distribución sea uniforme en toda la longitud del ducto. Proporcionan una velocidad de lavado muy uniforme, entonces son realmente muy buenos. Aquí decimos tipo Leopold, en realidad se ha puesto unos que son similares a Leopold, ¿no? Me parece que está puesto una marca que se llama Tetra. Y sobre el tipo del bloquecito que forma el falso fondo está una placa ranurada que es puesta en vez de lo que se ponía antes, que era una capa de grava, ¿no? Para distribuir el flujo. Bueno, entonces, cuando yo hago el lavado, me ingresa, a ver, los Leopold estarían avanzando de aquí hasta acá, hasta la paredcita esta, ¿no? Aquí debajo, en la parte del fondo, hay un canal que está... Hola, Leopoldo. Perdón. No, aquí hay un canal en la parte de abajo, ¿ya? En esta partecita, ¿ya? Y la salida del agua filtrada sale por esta tubería y pasa a este canal, ¿ya? El agua de lavado va a venir de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces, como cuando digo lavado mutuo es el rato que yo voy a lavar el filtro, tengo que abrir la válvula de desagüe, que claro, aquí no se ve porque está debajo de esta parte, estaría en esta zona, ¿ya? Entonces el nivel en este filtro me va a bajar hasta el nivel de la paredcita esta que es el vertedero de lavado. Ese nivel está más bajo que el nivel aquí hay un vertedero. O sea, el agua entra aquí, llena este canal y pasa por un vertedero acá, hacia allá, hacia la cloración, hacia los tanques de contacto, ¿no? Entonces, este vertedero está más alto que el nivel de este canal. Entonces, cuando yo saqué el agua para el lavado, el nivel me queda acá y obviamente el flujo se vuelve en sentido contrario, ¿no? Viene desde aquí hacia acá. Y claro, las distancias hidráulicas están calculadas para tener una velocidad de lavado de 0,60 metros por minuto, ¿no? Con esa velocidad y con la composición del medio que tiene, considerando que es arena, una capa de 30 centímetros de espesor con un tamaño específico de 0,5 milímetros y coeficiente de uniformidad menor de 1,6, antracita de 0,45 metros de espesor, un tamaño específico de 1 milímetro y coeficiente de uniformidad menor de 1,4. Con esa composición del medio, con el tipo de falso fondo que se ha escogido y la placa retenedora de medios, está calculado que la velocidad de expansión, la expansión que obtengo con esta velocidad, más o menos va a estar en 35,5%. Claro, esto depende de también la densidad de los medios, ¿no? Aquí no está puesto, pero me parece que estaba, bueno, la arena no es problema, normalmente 2,65. La antracita sí hay una diferencia entre la antracita americana, que tiene más o menos 1,4, 1,45 perdón, 1,65 de densidad y la colombiana o peruana que tiene 1,40, 1,45. Es mucho más liviana, ¿no? Entonces, con la densidad de la antracita que estaba recomendada, sería esta expansión. Bueno, como les decía, el agua que ya está filtrada llega a este canal, pasa por los vertederos que hay en esta zona,
Aquí tenemos un tabique que en cambio deja una ventanita en el fondo. Y ahí en esa parte donde está la ventanita esa va a ir el difusor de clorogas, ¿no? Entonces alimenta ahí el clorogas en disolución y el agua entonces está forzada a pasar por esa ventanita por debajo y viene aquí con flujo a pistón, hace todo este recorrido, más o menos se demora unos 25 minutos, 24, 25 minutos en llegar acá. Aquí por vertedero sale acá y ya tenemos aquí las estructuras de salida, ¿no? Me parece que eso es lo más importante de esta parte. Después, bueno, tenemos ya el paso del agua ya tratada al tanque de almacenamiento ya de agua potable. Tal vez una cosita que no les dije aquí, que valdría la pena. Ya, ¿qué defecto tiene esta cuestión del lavado mutuo? Porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aquí nos evitamos bombas, nos evitamos tanque elevado y todo. Hay un pequeño inconveniente, en cambio, ¿no? Es que, si se dan cuenta ustedes, estoy haciendo la cloración aquí, en este punto. Y el agua que estoy usando para el lavado está acá, antes de la cloración. Entonces es agua filtrada, pero no clorada. Se podría pensar en implementar una pequeña cloración aquí, ¿no? Para proteger cualquier tipo de crecimiento biológico aquí en el medio. Este es el sistema que el CEPIS promueve. En la planta del Troje también es así, pero en los demás sistemas de la EMAPS es con tanque elevado o con sistema de bombeo. Eso me olvidaba de comentarles. Bueno, entonces les decía que este tanque de almacenamiento del agua tratada de la planta esta nueva es 14,000 metros cúbicos, está dividida igualmente en 2 celdas para poder hacer las operaciones de limpieza. Claro, está conectado también hidráulicamente con el tanque de la planta existente que está más alto. Esto es para balancear hacia los sistemas de distribución, ¿no? El tiempo de reserva de este tanque es 3,72 horas para el caudal de diseño de 1 metro cúbico por segundo, ¿no? Lo que representa 15,5 prácticamente por ciento del consumo medio diario. Creo que eso sería lo más importante de aquí. Y como les decía, esta planta tiene, me parece la parte más interesante de esta planta es que ya se implementó un sistema de tratamiento de lodos. Para esto primerito tendríamos que considerar cuáles son las fuentes de producción de lodos, ¿no? Tenemos 2 que son las principales. Básicamente son los sedimentadores y son los filtros. Obviamente los floculadores también se sedimenta algo y cuando se hace limpieza los floculadores contribuyen también, pero es relativamente poco, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene el agua de estos lodos? Porque realmente es agua muy sucia, digamos. Se les conoce como lodos, pero es agua muy sucia. ¿Ya? De los sedimentadores es que el volumen que sacamos es bajo, porque los sedimentadores modernos pues no se está limpiando, vaciando el sedimentador, sino que se está purgando. Cada que se llenan las tolvas, o digamos, llega a un cierto nivel de lodo en las tolvas, se abre la purga y sale, ¿no? Entonces está purgando intermitentemente durante todo el tiempo. Pueden ser, dependiendo de la calidad del agua, pueden ser una vez diaria, una vez cada 8 horas, pues si es agua muy sucia, a lo mejor muy seguido. ¿Ya? Entonces, entonces cada purga son purgas muy cortas, ¿no? Son purgas de minutos, hablemos de 2, 3 minutos, y se cierra, ¿no? Entonces los caudales, la cantidad de esta agua muy sucia es
es un caudal relativamente, es un volumen relativamente pequeño, pero tiene una concentración bastante grande de sólidos. No, de todas maneras, hablamos de concentración grande, pero son concentraciones relativamente bajas. Hablemos de 0,2, 0,3, 0,5%, no más. En cambio, los filtros que se lavan con un gran volumen de agua por la velocidad de lavado, pues tienen entonces un gran volumen de agua cada lavado, pero la concentración de los sólidos es mucho más baja. Normalmente hablemos de alrededor de una décima parte de la concentración que tienen los dos de los sedimentadores. Entonces, por esta razón, en esta planta se han diseñado pues dos sistemas de alcantarillado. Se llama alcantarillado industrial, el alcantarillado que es de las aguas provenientes del proceso, porque vamos a tener también un alcantarillado pluvial, y hay un alcantarillado también de los edificios, que es un alcantarillado de aguas domésticas, que tienen también su proceso de tratamiento, ¿no? Pero este alcantarillado industrial, entonces, se ha hecho en dos alcantarillados separados, uno para los sedimentadores y otro para los filtros y floculadores. Entonces, el de los sedimentadores, que viene con mucha más concentración de sólidos, va directamente a los espesadores de lodos, que son esas estructuras en que tenemos unos sistemas giratorios con unas barras. La función es pues que va separando, ayudando a separar los sólidos el agua de los sólidos, y por consiguiente aumentar la concentración. Y el otro, en cambio, el agua que viene de los filtros, que es más cantidad, pero es con menos sólidos, va a entrar a este sistema de sedimentadores que son discontinuos, sí, son sedimentadores que van a funcionar por tandas, ¿no? Batch, como dicen los químicos. Entonces, hay tres, porque obviamente puede funcionar, puede hacer un lavado de un filtro ahora y puede que necesite otro cuando todavía estoy ocupando. Entonces, por eso tiene esta configuración dividida en tres sedimentadores, ¿no? Entonces, el agua de los filtros viene acá, como digo, es una tanda, llegó, se queda ahí por unas horas. Aquí hay una pared con unos orificios que permiten salir a este canal, que esos orificios están más arriba de las tolvas estas. De este canal tenemos unas válvulas de salida que, cuando están cerradas, obviamente no hay flujo, entonces el agua está quedada ahí, se mantiene, cae hacia las tolvas. En este caso son tolvas longitudinales, no son como las tolvas de los sedimentadores que vimos que eran troncopiramidales, sino son tolvas longitudinales. En esta parte, en el fondo de las tolvas, hay una tubería perforada, hablemos de un manifold de recolección, que es el que conecta a las válvulas estas que digo, ¿no? Entonces, cuando ya pasó el tiempo que le he dejado para decantar, se abren esas válvulas, baja el nivel. Una vez que bajó el nivel hasta el borde de las tolvas estas, ya, como ya no hay más orificios en la pared, no hay orificios más abajo, entonces el nivel del agua con el lodo está quedado digamos, al borde de las tolvas. Entonces, esa agua con los lodos, en que ya perdí una gran cantidad de todo el agua que está sobrenadante arriba, la extraigo ahí por bombeo y la mando a los sistemas estos de espesado, ¿no? Entonces, los filtros tienen adicionalmente este pasito del tratamiento que no tienen los sedimentadores. Entonces, bueno, el agua que está aquí en los espesadores se queda un tiempo ahí, se produce el espesamiento. El espesamiento, pues, teóricamente no se va a conseguir si no hablemos de un 3, un 5% máximo de sólidos, y de ahí pasamos a este pozo de lodos.
en este pozo de lodo se queda un tiempo y de ahí pasamos al sistema de deshidratación. Aquí tenemos un equipito para dosificar polímeros para facilitar el desaguado y de ahí pues ya se pasa a este sistema de deshidratación que me parece que tenemos acá. Sí, la deshidratación, que lo que tenemos es unos tornillos prensa, ¿no? Realmente es un tornillo sin fin que le va empujando el lodo y comprimiéndolo hacia acá y permite hacer la extracción de una gran cantidad de agua. Dependiendo del tipo de lodo, pues estos sistemas permiten una deshidratación muy grande. En sistemas de aguas residuales, don lodos de aguas residuales, se habla de deshidrataciones hasta de conseguir 30% de sólidos. Parece que en agua potable la eficiencia está más abajo, inclusive puede estar un poquito por abajo de los 25% de concentración de sólidos, pero ya es un lodo muy manejable, ¿no? Entonces, bueno, se deposita en digamos que tenemos una zona cubierta, sin paredes, como ven en la fotografía. Entonces aquí están los tornillos estos y ya podemos recoger acá el lodo ya deshidratado. Hay otros sistemas de deshidratación, por ejemplo, las centrífugas, ¿no? Las centrífugas, ¿qué problema tienen? Y por eso es que acá se ha escogido este sistema, es que las centrífugas consumen una cantidad de energía eléctrica muchísimo más alta, ¿no? Aquí ven el pozo de lodos, tenemos estas bombitas y mandamos acá donde está la estación de polímero y aquí hay el sistema de deshidratación, ¿no? Que son estos equipos que se ven aquí. Tienen bastante eficiencia. Vamos a ver cómo se comporta esta planta. En este caso, aquí se ha escogido el espesamiento por gravedad, ¿no? Si son tanques cilíndricos en los que hay un sistema, este sistema giratorio que digo, que se los ve aquí ligeramente, se los ve, ¿ya? Para la planta de Calderón, este paso se lo ha hecho con espesamiento por flotación. Como son los primeros pasos en este campo que da la empresa de agua potable y en el país mismo, vamos a ver cuál se comporta mejor porque hay que sacar experiencias de eso, ¿no? Porque para los futuros diseños habrá que ir tomando en cuenta eso. Bueno, aquí dice que la capacidad de los tornillos prensa es 9 metros cúbicos hora. Tengo la impresión, no estoy seguro, de que me dieron un valor un poco más bajo el día que hicimos la visita, pero a lo mejor estoy equivocado y es el valor que se usó. Después tenemos pues como realmente la empresa acostumbra a tener los sistemas con automatización, alto grado de automatización, instrumentación, ya sistema SCADA. Esto sí ya es un campo que los especialistas en esto son los llamados. Yo simplemente les comento que tiene esto. Claro, tiene prácticamente todas las válvulas son operadas con motores. No sé realmente qué son motores de tipo actuadores eléctricos, ¿no? No sé, que no me fijé realmente el día de la visita qué marca se pusieron. Posiblemente sean AUMA porque es una marca muy buena y la empresa tiene mucha confianza en esa marca. Entonces, supongo que posiblemente pondrían esa marca. Y finalmente, pues hay una serie de edificaciones complementarias, ¿no? Como vimos en uno de los primeros planitos, ahí vi el edificio de control y el edificio de químicos, pero aparte de eso hay una serie de pequeñas edificaciones adicionales, ¿no? Hay bodegas para desechos, bueno, el edificio de cloración que también lo vimos,
hay una garita de control, está el edificio de sopladores, un edificio para un generador, y bueno, hay todo el sistema de vieería interna que es muy, muy bien concebido, ¿no? Aparte la planta es muy bonita, ¿no? Con esa canchita de minifútbol y todo, o sea, es la salita esta de conferencias. Realmente es, yo diría que aparte de funcional, es una planta muy, muy bonita, muy agradable. Entonces, creo que ha sido es una cosa que para la empresa, digamos, los diseñadores, los constructores y la empresa propietaria, me parece que es pues para felicitarles y que se sigan haciendo proyectos de esta naturaleza, así tan bien pensados, ¿no? Y bueno, muchas gracias, creo que hasta ahí llegamos. Muchas gracias, Patricio. Por favor, deja de compartir para empezar el conversatorio. A ver, ¿cómo dejo de compartir? Porque Dale clic donde compartiste inicialmente. ¿y dónde era ese? Abajo hay una flechita verde. Pero no se me prende esa flechita, hermano. Dale clic. Aquí, pero no se me prende. Porque esa flechita sí estuvo cuando le... Creo que tienes que moverle el mouse para que aparezca. Ponle un escape, Escape ya le pongo, pero no, pero no no escapa. me regresa. No hay que minimizarle el PowerPoint. Y a la derecha en el Zoom, Acá. expandirle. Tal vez. No. No. Ok. Ahí estaba, ¿no es cierto? Ya le di el escape, pero no me aparece no me aparecen las flechitas esas que sí estuvieron al comienzo. Está compartiendo. Ah, dejar de compartir, dice acá. Arriba. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a empezar el conversatorio. Primero, felicitarte por tu presentación y Muchas iniciamos. gracias. Remigio. Buenas, Patricio, muchas gracias. El hacernos de acuerdo de esa teoría de los tratamientos. Gracias a ustedes. Bueno, yo tenía La una paciencia. consulta de qué áreas es lo que cubre esa planta, qué parte de la ciudad recoge y procesa esa agua. Sí, son todas Gracias. las parroquias orientales, ¿no? Sí, lo que es de Checa, Quinche, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Tababela. Sí, las parroquias orientales. Más o menos qué población tiene en total, más o menos. Sí, es una pregunta de examen, hermano. No sé cuánto estará y previsto. Yo supongo que serán unos 400,000 habitantes por ahí. Pero satisfacen Sinceramente no le he chequeado el dato, pero debe estar en ese orden. pero satisfacen un buen tanto de esa población, me imagino. No creo que sea de todos, digamos, sino a unos buenos sectores de todos esos barrios, de todas esas parroquias. Sí, en realidad toda la... me parece que Tumbaco y Cumbayá no eran antes, pero ahora con el sistema nuevo ya se integran porque antes me parece que para Cumbayá creo que traían del sistema Bellavista, pero este rato tiene que estar ya con esta planta ya estaría cubierto todo el sistema, ¿no? Sí, más o menos el periodo de vida útil del proyecto, ¿cuántos años son? No sé si Alexandra se acuerda, yo pienso que mínimo tiene que estar 20 años.
mínimo deben ser 20 años, es decir, estaríamos hablando tal vez 25. 2045, 47, por ahí de estar. Hay un nivel de población ahí, y más o menos a cuánto se expandirá la población que de aquí a 25 años tendrá que procesar. ¿Será un 20, 30% más? Bueno, no sé cómo estarían las predicciones. Sinceramente, esa parte fue desarrollado en el plan maestro, pues no por Heisen y Sawyer. Entonces, Heisen y Sawyer ya determinaron el crecimiento. Obviamente, la parte esta de crecimiento, como decía Jaime Álvarez, creo que tú tuviste la oportunidad de conocerle a Jaime Álvarez. Así es, trabajamos juntos alumno. en el oro. Ya creo que yo siempre digo, los que tuvimos la suerte de ser alumnos de Jaime Álvarez, él decía, pues ya, por más buena que sea la proyección, no deja de ser una adivinanza, sino una adivinanza educada, decía, una adivinanza estudiada, ¿no? Sí, hay tantos factores que influyen en el crecimiento poblacional, que más, por eso más con él especialmente se hablaba de no de año final, sino de población final a servir, ¿no? Así Sí, es. porque él decía, eso es lo correcto. Gracias, Patricio. Eso. Creo, Pato, que sí, por ahí está en los 400,000, pero esa me parece que ya es población futura. Debe ser, sí, sí. Sí. Buenas noches con todos. Un gusto a los tiempos. Gracias, Fernando, por la invitación y a todos, el ingeniero Cueva, por su interesante exposición esta noche. Tenía algunas consultas respecto al tema, sobre todo del manejo final de los sedimentos que usted mencionaba, nuevo sistema. ¿En los despesadores se introduce algún tipo de floculante o no No, para mejorar el no, espesamiento? ¿O no? no, en los despesadores no. En los deshidratadores sí se pone un polímero que ayuda a que el lodo sea más fácil de deshidratar. En los despesadores no. Los despesadores, decía, En el caso de que yo decía del otro sistema de flotación, ahí sí sé que se pone sí. yo pensé que los despesadores que estaban dispuestos ahora eran por flotación, le entendí mal. Ah, no, Entonces, no, a veces en minería utilizamos el tema de flotación para concentrar el mineral, entonces es el mismo efecto. Se claro, pone un floculador, pero por aireación se hace que flote el claro, flóculo y luego rebosa. Entonces, se claro. retira con esos Sí, sí, despesadores, sí. se retira de la parte superficial el sólido. Sí, en Entonces, este caso, acá está hecho por despesadores de gravedad y como digo, hay que ver cómo nos da esta experiencia y pues aparentemente están por iniciar la construcción de Calderón. Ahí como estaba el otro sistema, habrá que ver cuáles pros y cuáles contras tiene, porque así es todo, ¿no? No tiene unas ventajas y siempre por ahí hay alguna desventaja. Pero en este caso me parece que los de flotación van a ser más compactos y posiblemente la eficiencia sea más alta. por el tema del uso de químicos, debe ser más compacto. Sí, sí. Otra consulta, ¿hacen algún tipo de análisis en el resultado de los sedimentos para una disposición final de eso? ¿Y cuál sería la disposición final de esos lodos finalmente Ya. deshidratados? A ver, estos lodos en realidad son lodos inorgánicos, casi 100%, ¿no? Claro que la turbiedad, el color tienen algo de orgánico, pero no son lodos como los de aguas residuales, que son lodos putres. Estos son inorgánicos, hablemos. Y básicamente lo que van a tener es aluminio, pues, ¿no? Porque es sulfato de aluminio el que se sedimenta, ¿ya? La planta está en la parte superior, más arriba de donde está el reservorio de agua cruda.
tiene una escombrera que está dentro del predio. Entonces allá está previsto llevar. Las cantidades además no son grandes, ¿no? Esa escombrera se demorará un montón de tiempo en llenarse y es todo inorgánico que eso... inclusive deben haber algunas utilidades industriales, ¿no? Que habría que ver si amerita, si lo que se saca vale la pena o no, pero por lo pronto a la escombrera es lo que se ha de llevar, sí. Ok. Claro, a la intemperie ahí se perderá más agua y Más volumen, así es. será más chiquito. Muchas gracias, ingeniero. Patricio, yo tengo una pregunta. Sí. Y primero, felicitarte nuevamente por la presentación. Gracias. Sabes que yo tengo la pregunta de, ¿y en el futuro la empresa puede ingresar aguas de otras fuentes? En otras palabras, ¿qué pasa si el agua ingresa con otra calidad? Ah, claro, ya. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas que considerar, ¿no? Evidentemente, el agua, al ser fuentes superficiales, digamos, va a ser cambiante la calidad, ¿no? Dependiendo de la época del año. Lo que se hace, pues, es determinar las condiciones en el diseño, ¿no? Los parámetros de diseño que salen de la tratabilidad. Tratan de reflejar las condiciones que digamos son más complejas, básicamente, ¿no? Si tratas de hacer en una época que sea mala, normalmente no te coincide tanto. Lo ideal sería, fucha, cuando tienes una calidad muy mala y normalmente, ¿no? Porque especialmente los plazos que tienes de ejecución del proyecto no te dan para buscar así las peores condiciones. Por eso es que inclusive se recomienda, y LEMAP sí hace eso, es que tener un historial, pues, no solamente del momento de ejecución del proyecto, sino que ya tienes datos anteriores, ¿no? Entonces, sí, lo que te va a cambiar principalmente son las cantidades de coagulante, más que nada. Las cantidades de coagulante que tienes que poner, va a depender de la calidad del agua. Como decía, si es que tengo una calidad muy buena, realmente podría utilizar la tubería esa de bypass que tengo, que va directamente hacia los filtros. Sin embargo, yo he visto que la empresa usa muy poco. Más vale usan el bypass de filtración directa cuando por alguna razón están haciendo mantenimiento a los sedimentadores, y entonces no pueden pasar, hacen filtración directa. Pero no hacen filtración directa como es el concepto que debo hacer cuando la calidad me permite hacer esa filtración directa. Porque en el proceso de tratamiento, la filtración, que es el último paso, bueno, previo a la desinfección sería básicamente el último, pero el último, antes de la desinfección, es la filtración. Ese es un proceso de pulido. O sea, todo el trabajo anterior tienen que hacerme las otras unidades. Y son, por ejemplo, es clave que haya una buena coagulación, es clave que haya una buena floculación y entonces con eso tengo una buena calidad de flóculo sedimentable y tengo paso al filtro un agua muy buena. Entonces, pero si yo de naturaleza me viene el agua muy buena, entonces supuestamente dices, no necesito estos pasos anteriores y procedo a pasarlo directamente al filtro. Ahora, cuando yo hago filtración directa, sí tengo que usar coagulante, porque en aguas superficiales lo que remuevo principalmente es turbiedad y color. Ya. Las características químicas de las aguas superficiales no son normalmente muy buenas y no tengo necesidad de eliminar. Estas tienen un poquito de hierro,
pero debe ser hierro coloidal, es decir, hierro que es coagulable, ¿no? No hierro en forma ferrosa que estaría soluble, y todo, que es en aguas subterráneas. Pero básicamente en aguas superficiales casi no tengo yo problemas químicos. Tengo solamente estos que son de tipo más, digamos, físico, ¿no? Turbidez, color. Entonces, la turbidez y el color son producidos, la turbidez, por partículas que están en estado coloidal, ¿no? Tamaño coloidal. Y claro, ya son partículas muy finitas. Cuando tienes las partículas en ese tamaño tan pequeñito de fragmentación, adquieren unas propiedades especiales que no tienen cuando están grandes, ¿no? Entonces, una de las propiedades que adquieren es que tienen carga eléctrica. Entonces, y todas tienen la misma carga, que generalmente son negativas. No todas, pero generalmente son negativas. ¿Ya? Entonces, esa carga impide que las partículas se unan. Por eso es que si yo no le pongo coagulante, las partículas de esas pueden quedarse ahí indefinidamente y no te va a sedimentar ni de fundas. Sedimentarán las pesadas que no necesitan, ya, pero las otras no sedimentan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo el coagulante y con eso quito la barrera esa eléctrica porque neutralizo esas cargas y permito que si se chocan, se encuentran, se aglomeren. Eso es lo que hace la coagulación. La floculación es el paso, en cambio, en el que a esas partículas desestabilizadas en la coagulación, permito que estén dándoles una agitación controlada, digamos, disminuyendo la agitación cada vez más. Permito que se aglomeren y crezca el flóculo, en cuyo caso sedimenta. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo un agua muy buena? ¿No? Esas partículas sí hay. Y están, claro, están en una cantidad muy pequeña, eso sí. Y el medio filtrante también tiene carga y resulta que es de la misma carga. Entonces, no es propicio para que se peguen. Entonces, sí tengo que ponerle coagulante. Ahora, como me interesa solamente neutralizar la carga, porque no busco que sea un flóculo grande, pesado, sino neutralizar la carga, uso cantidades de coagulante muy pequeñas. Entonces, son 5, 8, 10 miligramos por litro. Entonces, mando y estoy ahorrando un montón de coagulante. Si mando más, si mando, por ejemplo, con lo que uso cuando estoy haciendo floculación y sedimentación, es otro mecanismo de coagulación, de floculación, que es floculación por barrido. Perdón, coagulación por barrido, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo pongo una dosis mucho más grande de coagulante, porque lo que estoy haciendo es, digamos, sobredosificando para que se formen, en el caso del sulfato de aluminio, lo que se forma es finalmente hidróxido de aluminio, en una serie de reacciones que avanzan muy rápidamente, ¿no? Son fracciones de segundo, pasan de un elemento a otro, a otro, a otro, y terminan en hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio precipita, y a lo que precipita va atrapando las partículas que están ahí en su camino. Entonces, pues se llama floculación por barrido, porque lo que hace es un barrido. Esa es la que busco cuando tengo el paso de sedimentación. Cuando tengo filtración directa, simplemente no necesito eso. Y de hecho, si pongo yo las dosis que uso cuando estoy haciendo sedimentación, le tapas al filtro. Entonces, no. Ya. Pero normalmente, la empresa, ya digo, he visto que usa cuando tiene una emergencia de que la unidad está fuera de servicio por reparación, o que sea, pero no usa rutinariamente cuando tenga las buenas condiciones de tratamiento. Ahora, yo te comentaba antes de que iniciemos la charla, que esto es en las plantas convencionales. Hay plantas que tienen unas tecnologías que son mucho más avanzadas, que acá nos da recelo entrar, ¿no? Puchas, ojalá ya se quite ese miedo de entrar.
Yo he propuesto un par de veces a la empresa que hagamos, y no han querido. No han querido, dicen, no, vamos por lo que conocemos. No. Hay, por ejemplo, una tecnología que se llama floculación lastrada. ¿Qué es esta dichosa floculación lastrada? O sea, como su nombre lo indica, es que al flóculo le lastras. ¿Por qué? Porque pones el coagulante, formas el flóculo. Hay una prueba que se hace en laboratorio, que es la prueba de Jarras, que tienes unos recipientes los iniciales eran pues prácticamente unas probetas de 1 litro, ahora son unas celdas cuadradas de acrílico de 2 litros de capacidad. Tienen ahí mismo los dispositivos para tomar muestras y todo eso, ¿no? Y le doy diferentes características, diferentes condiciones, digamos, en cada una de estas jarras y veo cuál es la que mejor se comporta. Ya. Entonces, cuando yo hago esa prueba y suspendo la floculación, paro y le dejo que se sedimente, veo que el flóculo va bajando muy lentamente. Claro, dejo 10, 15 minutos y tomo la muestra y mido la turbiedad que quedó, la turbiedad residual que se llama. Entonces, una vez que veo qué turbiedad quedó, ya digo, esta es la mejor. Ahí también tengo yo una observación. Digo, bueno, la observación generalmente dicen, la mejor, la que menos turbiedad me dio. Y eso hay que tener un poco de criterio, porque ¿qué es lo que pasa? Pongo una dosis muy pequeñita de coagulante y me va a quedar una turbiedad residual considerable porque no coagulo bien. Pongo más, me puede mejorar, puede poner más y me va a ir mejorando. Puede también que en un cierto momento sobredosifique y me empieza, en cambio, a hacer el efecto rebote, empiezo a dañar la turbiedad. Entonces, por eso determino cuál es el punto más favorable, digamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si voy trazando una curva de turbiedad residual versus cantidad de químico que voy poniendo, versus cantidad de dosificación, ¿no es cierto? Voy viendo que la curva baja muy pronunciadamente al comienzo, pero después se vuelve medio plana. Y como digo, pueden algún rato hasta regresar. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, pongamos que saqué que con 40 miligramos por litro de coagulante, que es por ejemplo el caso de esta agua, obtenido, por decir, un 97% de remoción de turbiedad? Ya. Entonces digo 40, y mido que con 60 tengo 97,5. Teóricamente el otro tiene un poco menos, pero gané medio punto y he aumentado una dosis. Entonces no es el punto más bajo, sino el que debo juzgar ahí cuál es el mejor, ¿no? Por condiciones Además, ¿qué calidad del agua me interesa mandar al filtro? Porque si ya tengo un agua muy buena que puedo mandar al filtro, ¿para qué sigo metiendo más coagulantes si la ganancia va a ser insignificante? Entonces, ese tipo de cosas hay que juzgar, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía es, baja muy lentamente el flóculo cuando yo paré la agitación y le dejo sedimentar. ¿Por qué es eso? Porque los flóculos tienen una densidad bien, bien baja. Es casi igual que la del agua. Por ejemplo, los flóculos de color, que son los más livianos, tienen densidades de 1,01. O sea, estamos hablando casi igual que el agua. Un flóculo de turbiedad puede tener 1,02, 1,03. Un flóculo que tenga densidad 1,03 es considerado un muy buen flóculo, un flóculo pesado. Pero si te pones a pensar, 1,03 está cerquita de la densidad del agua. Entonces, como siempre hay en el mundo industrializado, hay gente que está pensando, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que el flóculo pesa muy poco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver cómo le damos peso al flóculo. Entonces dice, ¿qué hacemos? Le lastremos al flóculo. Ahora, ¿cómo le lastras? Entonces, primero te pones a pensar, dice, a ver, ¿qué condiciones tiene que tener el lastre? Primero tiene que ser un cuerpo inerte, que no reaccione con el agua. ¿No? Tiene que pesar bastante. Tiene que ser muy fino porque los flóculos, las particulitas estas son chiquitas. ¿Ya? Entonces, que las primeras pruebas y la más usada, digamos, usas una arena muy fina, una microarena. Obviamente, para llegar a ver cómo funciona, es un montón de pruebas para determinar cuáles son
las concentraciones que debo tener, qué agitación debo darle, qué polímero debo usar y todo eso, ¿no? Pero tengo unas deficiencias brutales, brutales. Yo tengo un video de una prueba de jarras que dura 2 minutos, que se ve, pones el coagulante, pones la arena, le agitas, para la agitación y es casi instantáneo. Lo que se puede, si se pone de una transparencia, pero impresionante, ¿no? O sea, se mueve toda la turbiedad. Entonces, claro, ¿qué consigues con eso? Primero, la floculación, que en este caso, el sistema original, tienes una camarita de floculación de 2 minutos, seguida de una cámara de que ellos llaman de maduración, de 6 minutos. Tengo 8 minutos de floculación. Acá vimos que tenemos 30 minutos en este proyecto. 30 minutos. O sea, ya el tamaño de los floculadores se hizo, estamos hablando de 8 minutos, ¿te imaginas? Casi 4 veces más chico. Ahora, la velocidad con que te sedimenta ese flóculo es impresionante. Entonces, acá, por ejemplo, el sedimentador que vimos que tenía 1 centímetro por minuto de velocidad de sedimentación, que transformado a las velocidades virtuales en las características de este sedimentador, daba, me parece que 147 metros cúbicos diarios por cada metro cuadrado de sedimentador. Ya. Entonces estamos hablando de hablemos de 150 metros cúbicos diarios por metro cuadrado de sedimentador. Con esa tecnología, hermano, te trabajan con 1000 metros cúbicos diarios por metro cuadrado. Verás, la tecnología original, tecnología que está patente caducada. Yo ya he diseñado con esa tecnología. La planta del Ríos 1 es diseñada con esa tecnología. Porque patente caducada puede usar. Ellos mismos, los mismos dueños de esa tecnología, tienen desarrollada una que le llaman turbo. O sea, esa turbo. Y te trabajan con 2000 metros cúbicos diarios por cada metro cuadrado de sedimentador. Y ya no tienen 8 minutos de floculación, sino una sola cámara de 3 minutos. Ahora, esa patente está vigente. ¿Cuándo se caduca? En el 2026, hermano. Y te aseguro que cuando se caduque, me meteré a diseñar con esa tecnología. Porque no podemos quedarnos en cosas que están... Asumir que todo ha cambiado menos el tratamiento. No es así, pues. Claro, pero ¿cuánto cuesta el material para la floculación astral? A ver, Porque algún inconveniente tiene que tener. No, ¿qué es lo que tienes ahí? Primero, agitación mecánica, y son agitadores que agitan más vigorosamente que los procuradores mecánicos del tratamiento convencional. Es decir, pero hablemos de 2 cámaras, hermanos, en este caso, que tenemos 8 floculadores, estoy casi seguro que tal vez con 2 hubiera salido. Pongamos que hubiera salido 3. Ya. Entonces, bueno, son motores que te consumen un poco más, pero tampoco es nada del otro mundo. Ya. Tienes después, obviamente, tengo que poner el lastre. ¿Ya? El lastre es de esta arena fina. ¿Qué me interesa? Me interesa no desperdiciar ese lastre, pues. Entonces, no es que, porque me queda con el lodo. ¿Ya? Entonces, ese lodo con la arena que me queda, con unas bombas de estas que son para slurries, ¿no? La bombeo de regreso a un hidrociclón. En el hidrociclón separo la arena que va nuevamente al proceso del lodo, que además me sale el lodo concentrado, que va al tratamiento de lodos. Evidentemente, sí se pierde algo de arena en el proceso, pero está calculado que pierdes 1 kilo por cada 1000 metros cúbicos de agua que tratas. Entonces, evidentemente hay que en algún momento animarse a entrar a estas, y lo mismo es en aguas residuales. En aguas residuales te comentaba que ahorita hay una tecnología que acaba de salir, es del año 2016,
que salió al mercado. Hay 3 empresas en el mundo que están haciendo esto este rato. Que la una es Suez, que es de Gremont. La otra es una que se llama Fluence. Y hay otra que se llama Aqua. Bueno, se me va este rato. Pero son 3 empresas en el mundo. Pato, Entonces, también el tema de la bomba en el tratamiento de lodos, ¿qué tipo de bomba es? La bomba sumergida que tienes ahí para subir sí, finalmente esa el era lodo. una bomba, déjame acordar el nombre. Era una bomba interesante porque es una bomba que es una bomba que se llama de discos. ¿Ya? ¿Qué característica tiene? Produce, parece que eso te digo, me parece que es alta hidráulica, porque la teoría de ellos es que con estos discos que giran y por el efecto de capa límite, producen este efecto y mandan. Tan es así que mostraron en los que tenían esa representación, mostraron unas pruebas, de hecho hicieron unas pruebas en las que bombeaban no me acuerdo si eran uvas, fresas, no sé qué vainas, y no les dañan, no les rompen. Entonces, y eran adecuadas para este tipo de bombas. Primera vez que yo veía ese tipo de bombas y acá veamos cómo se comportan, pero me parece una cosa interesante, sí. Muchas gracias, Patricio. No sé si hay alguna otra pregunta, colegas. Parece que no. Ya quieren ir a Esperamos. descansar, a ver el fútbol. ¿Hay fútbol? No, les digo nomás. El tenis están ahora. Está en el torneo de Roma, creo. Yo ni he visto ningún partido, hermano. Ya. Yo por mi mujer, que ella sí ve, sé que está en el torneo de Roma. Remigio. No, muchas gracias. Nada más, Patricio, un gusto verle a los... Igual, y ve, Remigio, tiempísimos, qué gusto, aunque sea a la distancia. acordarme del ingeniero Álvarez, de profesor y de excelente profesional y de paso, Gracias, pues, gracias. yo creo que ya saben la muestra del ingeniero Ayora. Es realmente No he sabido. una pérdida increíblemente grande de un gran ser Chapito. humano, de un gran profesor, de un gran profesional, que yo creo que Claro. es una pérdida inmensa para todos, yo creo. Yo oficio ayudante en la época que entré a la poli. Entonces, ahí... Oye, Edgar Carvajal también falleció, no sé si sabías. ¿Quién? Edgar Carvajal. No. Me parece que hace unos 6 meses por ahí. No. Más. Y me dicen que dando clases, creo. Qué pena, qué Dando pena. clases. Uy, qué increíble. No, Dando clases, tomando un examen, alguna cosa de esas. Alfredo Ayora era un ser extraordinario con las ocurrencias durante toda la clase. Y pasábamos siempre riéndonos. Bueno, yo no fui alumno de él, pero siempre oía de él, pues, ¿no? Sí. Un gran coleccionista de las HP. Sí, cada semana llegaba con una HP nueva. O sea, era fanático de las HP y después de las Hewlett Packard, y no sé qué, ¿cómo se llama la otra marca? Texas Instruments. Texas Instruments. Era un loco fanático de las calculadoras y los trucos que nos hacía, porque nosotros con gran novedad íbamos con la regla de cálculo. Yo llegaba con la HP 25 y decía, a ver, señor Torres, hágame este cálculo. Y decía, dele la vuelta y salía algún mensaje. Sí, excelente. Oye, en realidad nosotros tuvimos mucha suerte de tener profesores extraordinarios, ¿no? Yo siempre me acuerdo, Jaime Álvarez, Enrique Lamota, no sé si... Claro. ¿Qué sabes de él? Vive
No, ni idea. Sé que vino acá a los Estados Unidos, pero nunca, Claro, sí. nunca he sabido de él. Sí, sí, sí. Yo creo que Jaime Álvarez era otra persona Fue un tipo, como persona y como profesional. Era increíble. sí, sí, sí. Los sándwiches de aguacate en la oficina. No, un tipo genial realmente, porque era nivel genio para mi concepto y genio práctico, que es lo difícil, ¿no? Porque no era de esos, no, muy práctico, muy preciso. Sí. Ujú. Una pena muy grande ha sido ahora para saber lo del ingeniero Ayora en realidad. Una pena muy Qué grande. pena, ¿no? Fucha, siguiente. Sviatoslav Krokin también falleció pues hace poco. ¿Quién? Krokin, Claro, Svetoslav, sí. Sí. aeropuesteño. Así es. Entonces, no nos queda más que agradecerte, Patricio, por De que, pues, hermano, esta, gracias a ustedes la oportunidad de realmente ha estado charlar, hermano. muy buena tu conferencia. Gracias, gracias. Y agradecer a los 26 asistentes que tuvimos esta noche. Gracias por la paciencia. Les esperamos la próxima semana en la siguiente conferencia. Y entiendo que ya Pato estará también ya reunido con nosotros. Ya En muchas vacaciones se ha dado, oiga. este momento está viajando. Está de Entonces, reclamarle al Patricio, oiga, un mes de afuera de la... de bueno, eso, ya usted me como parece. maestro tiene que jalarle la oreja. Un Muy gusto, bien, nos pues, vemos este fin de semana, jóvenes. Muchas gracias, Patricio. una buena Una noche. buena Gracias a noche. ustedes y Una una buena buena noche noche, a todos pues. los Los daños. Hasta Espero que luego, estén gracias, Gracias, gracias. hasta luego. Gracias, Pasen bien. Hasta Fernando. luego. Un Bye, gusto. bye. Chao, Hasta luego. chao. Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias, Fer. Chao, Marco. Arrivederci. Gracias. Ya nos vemos. Ya Nos hablamos. vemos. Gracias.